Muy buenos días. Es una manera de decir. Mañana es el primer día hábil de este mes de marzo. Por supuesto, hay un sinfín de situaciones después de la alocución de la señora Presidente respecto a todo lo que se ha logrado en esta década y algo más, etcétera, etcétera, sin hacer una clara referencia sobre situaciones que también hacen a la convivencia del pueblo, del ciudadano. Hay algo mediático que ocurre por estas horas. ¿Vos sabés si tu hijo o tu nieto va a comenzar las clases mañana? Me parece que no. Pero las dudas, tenerlo planchado, lavadito y peinado, qué sé yo, y peinada, digo, en este caso, porque uno nunca sabe. Más de lo mismo, de la época de la Carpa Blanca en adelante. 5 provincias sí van a iniciar como corresponde, como estaba dentro del calendario, que tiene que ver con la docencia, con la educación de nuestros jóvenes. Eso sí, conformamos 24 provincias, consecuentemente que estamos hablando de 19 que están en una situación dudosa. Para estas horas, tengo entendido de que se están llevando a cabo, a pesar del feriado, lo que se dio en llamar siempre paritarias. La ciudad de Buenos Aires ha acordado con 31.6% el aumento que fue aceptado por los docentes que ejercen su actividad en ese ámbito. Pero los argentinos, con eso no nos conformamos, digo, algún sector al menos, porque no obstante va a haber paro. Interesante esto, acordamos algo que era las banderías con las que se ha llevado, y con justicia, dado a la situación económica imperante, la inflación de por sí, más la devaluación. Está bien que haya una recomposición salarial. Yo tenía entendido de que eran los gremios que los representan, o dicen representarlos al menos, pelean justamente por esto. ¿Cuáles son los argumentos que esgrimen los de la ciudad? Es que sí, efectivamente hemos acordado, estamos de acuerdo con los salarios, etcétera, etcétera, pero este programa está lleno de peros. El pero es que tiene que ver con la falta de vacantes, lo cual es una realidad, y además se oponen al sistema de las inscripciones por el sistema, o como se lo dan llamar, online. No sabía yo de que se tienen que ocupar también de la forma en que se inscriben. Me parecía que era una potestad de los padres, digo. Respecto a la situación edilicia de algunos establecimientos, me parece que sí, porque a mí me gusta trabajar en un ámbito que está acorde con las funciones que tengo que dar, y para eso sí, me parece que también hay que defenderlo. La falta de vacantes es un problema serio, pero es un problema entre los padres y el gobierno de la ciudad en este caso, que tiene que ver con los que representa a través de Esteban Bullrich, que hace mucho tiempo que se ocupa de la parte de la educación como ministro. Alguna vez he hablado personalmente con él respecto a situaciones puntuales de esto. Me parece que cualquier situación es oportuna para no laburar en este país. Ustedes saben que yo soy ciertamente crítico de los docentes. En esto sí también debo coincidir con la señora Presidenta, y lo reitero en el día de hoy, cuando dijo parece un parto. Claro, es corresponsabilidad, esto sin ningún lugar a dudas, no es solamente de los docentes. Lo que sí yo me voy a permitir una vez más señalar, tengo ciertas dudas de los que dicen representar a los docentes. El currículum vitae, de muchos de ellos no los tengo muy claros, no he tenido oportunidad. Parece que algunos no laburaron nunca. Es una apreciación muy personal. Pero para esto hemos convocado a un docente en la mañana de hoy, justamente, como decía, estando en vísperas del año lectivo en severas dudas. Porque nunca lo hemos hecho, al menos yo nunca lo he hecho, traer realmente un docente. Fuera de micrófono me decía, yo no tengo ningún problema de decir mi verdad o la verdad, realmente como tal. Dije, me interesa escuchar también de vez en cuando la otra campana, porque lo que hacemos habitualmente, cuando le conviene a un sector de la política, de otorgarte entrevistas justamente para esa parte, para la parte oficial, si se quiere.
poco más difícil o somos más renuentes a convocar a las otras campanas, y no un delegado o un representante, sino de una persona que realmente es el que educa a nuestros hijos y a nuestros nietos, está adentro, está en la primera trinchera. Para no errarle nada de nada, le voy a pedir a nuestro invitado de hoy, y antemano agradeciéndole, por supuesto, a pesar de las inclemencias del tiempo y haber cumplido cabalmente el horario de haber llegado, para aprovechar lo máximo posible este tipo de situación que se presente. Buen día a todos, Leandro Giarroco, docente y periodista. Gracias por la invitación. Y es doble la función, por lo visto, y fundamentalmente interesante, porque de esto deduzco simplemente, al ser periodista, también tener una capacidad muy amplia de poder desarrollar los temas. O te voy a preguntar más que pedir, ¿estás en actividad? Estoy en actividad. En nuestro distrito de San Isidro. En San Isidro. ¿Jornada completa o cómo se lo llama esto? ¿Varias actividades, o sea, varias jornadas en el día? ¿O una cátedra sola o una...? En realidad estoy a la noche, turno noche, donde soy referente tecnológico y soy preceptor. El tema de las horas, hasta el año pasado estuve dando clases. El tema es que el sistema es medio complejo para tomar horas. Como no hay titularización, tenés que entrar en un listado A, un listado B, un 108A, un 108B, y tenés que ir a los actos públicos. Entonces se te complica a veces si tenés otra actividad. Yo a la mañana ejerzo de periodista y a la noche de docente. Bien, ¿sos tan amable de decir esto 108? ¿Qué significa? Vos cuando sos docente te tenés que inscribir en Secretaría de Asuntos Docentes. Una vez que te inscribís, según tu título, pasas al listado oficial, al 108A, al 108B, y después está el de emergencia. Entonces, vos como un docente nuevo tenés poco puntaje. Y al tener poco puntaje, tenés pocas chances de tomar horas. La única posibilidad de tomar horas es después de mayo, junio, que se da la famosa licencia de los docentes, que se enferman los docentes. Entonces ahí salís como suplente. Después, si el docente se jubila, quedás provisional. Pero en la provincia de Buenos Aires no tenés titularización. Entonces tenés un docente, el suplente del docente, el suplente del suplente, y el Estado termina pagando 3 sueldos, ocupa lugares y no te da margen a que el docente pueda desarrollar las horas. Me mareó, pero más o menos lo estoy siguiendo. ¿Y cuál es el fenómeno que podemos encasillar esto de que para mayo, junio se enferman los docentes? ¿De qué padecen ustedes? A ver, es muy personal lo que te voy a decir, no por eso es general. Bien. Yo creo que los docentes utilizan todas las licencias posibles. El mundo del docente es diferente si vas a una empresa. Vos como docente tenés días de enfermedad propio, días de enfermedad por familiar, causas particulares. Son días que no te descuentan si los justificás. Tenés muchos docentes que tienen por psiquiatría. Pero para ser sinceros, esos certificados también se venden. ¿Cómo? ¿A dónde se compran? Sí. Yo no sé dónde se compran, pero hay muchos docentes que no están locos. Pero parecen. Parecen, pero tienen el certificado. Y que con ese certificado, ¿qué hacen? Piden licencia en las horas que tengan, se quedan en la casa y siguen cobrando. Mirá. Está mal el sistema en cuanto... En eso sí coincido. Mirá, yo soy bastante crítico de Cristina Fernández, pero coincido en que en el ámbito docente hay un descontrol de las licencias importante y hay un abuso por parte de los docentes. Eso no quita que tengas las posibilidades que te da el sistema, pero eso hay que modificarlo en forma urgente. Lo que pasa es que te va en contra de los gremios si lo modificás, porque los gremios no lo quieren. Los gremios se dividen en una torta bastante importante, digo, en la cantidad de gremios que dicen representar a los docentes, ¿no? En realidad tenés un gremio que es cabecera, que es UTEBA, hablando de provincia de Buenos Aires. Sí, de acuerdo. Después tenés lo que es el Frente, que es FEB, y después tenés el gremio que responde a Moyano, que es UDOCBA. Es el único gremio que los últimos 2 años se le plantó al gobierno. ¿Moyano no era camionero?
Sí, bueno, pero UDOCVA está dentro de lo que es la CGT disidente. Ah, bueno. Qué interesante me parece, ¿no? Realmente hay cosas que, ¿por qué no reconocerlo una vez más, que yo desconozco, ¿no? Qué fenómeno que es esto. Mira, acá tengo en pantalla, y vos lo estás viendo junto conmigo, vamos rápidamente a la ciudad, que no es el ámbito en el que vos desempeñás tus actividades, me dice que el gobierno de la ciudad advirtió a los docentes que van a descontarle los días. Lo adelantó el ministro de Educación porteño Esteban Bullrich, que reiteró que se trata de una medida política. Es más largo el informe, por supuesto, y yo tengo unos tufillos de que realmente en este sentido parecería que no solamente en la ciudad, sino también en la provincia se maneja con esos términos. Más allá de no quitarle ningún tipo de responsabilidad al gobierno nacional o incluso al gobierno provincial, de esto calificado, reitero, por la señora Presidente como un parto. Un parto que se podría agilizar siendo precisamente una buena partera, señora Presidente, y ocupándose durante el año de dar las condiciones para que cuando se avecinen los partos sean rápidos y lo menos dolorosos posible. Realmente es una situación que deberíamos reivindicarla como necesaria por parte de la sociedad, pero esto es problema de cada uno de nosotros. Volvemos al ámbito de San Isidro. Vos decías que ejercías en una escuela nocturna. Formación superior docente. Formación superior docente. No sé por qué, a lo mejor es una intuición o simplemente una sensación en el país de las sensaciones cuando digo de que debe ser un ámbito bastante difícil para desempeñarse, ¿no? Creo que es más difícil desempeñarse en primaria, pero no por los chicos, sino por los padres. La sociedad está bastante agresiva. Durante esta famosa década ganada se le perdió mucho respeto al docente de parte de la clase política, de parte de los gremios y de parte de la sociedad. El docente hoy no es respetado por el trabajo que hace. Vos a un chico le pones una mala nota y te viene el padre. En secundaria no se da tanto por el tema de que los chicos tienen vergüenza a sus pares. En superior ya es otro mundo, pues estás formando docentes ahí. Pero no es fácil, es bastante complicado primaria. Bastante complicado, pero por los padres, te reitero, no por los chicos. Y los padres, claro, yo recuerdo a mis padres, ¿no? Obviamente yo fui estudiante y he padecido algunas lo que para mí eran injusticias. Hoy lo hablaba con Pablo, nuestro operador, que, como decía también la vez pasada, es padre. Y claro, es otra generación, ¿no? Y él me hablaba de los años 85, 86, por ahí, ¿no? De la época tuya. Yo, sin deschavar las canas que llevo, bueno, he transitado esa situación un poco antes. Y yo decía, la época mía, no recuerdo al menos de paros. Eso por un lado. Sí recuerdo de que las fechas patrias, las importantes, caían el día que caían y era feriado escolar. Sí me molestaba, y era natural, innato de los jóvenes, de los pequeños que éramos, de que teníamos que concurrir a los actos que se hacían. Pues si es feriado que tengo que andar, yo quiero aprovecharlo. No pasaba más de eso. No recuerdo realmente cuándo fue cambiando esto, de que empezaron a tener injerencia mayor en el sistema educativo y plantear de cuándo es esto realmente, de la carpa, de la época de Alfonsín en la democracia, que empezaron los problemas con los docentes. ¿No te parece, más allá que difícilmente me digas que no, que es un poco mucho el tiempo que lleva esta situación con los docentes? El tema radica en que nunca se fue a una cuestión de fondo, nunca se hizo hincapié en solucionar el tema de fondo. El tema de fondo es una estructura edilicia acorde para poder desempeñar las funciones, un sueldo acorde. Yo soy de los que piensa que los médicos, los policías y los docentes tienen que ser los mejores pagos del país, porque es la piedra fundamental para formar una sociedad. Entonces, se crearon gremios. Los gremios no representan a los docentes en su mayoría, porque vos te querés desafiliar de un gremio y estás un año para desafiliarte. Las escuelas se caen a pedazos porque la provincia de Buenos Aires no gira los fondos correspondientes.
Los docentes abusan de las licencias, entonces te hace un cóctel totalmente explosivo. Y la única solución es que se pongan en serio lo que es la parte política, la parte educativa y padres a decir, bueno, vamos a hacer un sistema educativo acorde a la necesidad de la sociedad. Y acá eso es medio complicado que se unan las tres patas. Vos me estás diciendo que no se privilegia el hecho de saber, el de la educación. No se le da la importancia que se le debería dar. Y el ejemplo lo tenés con el de indoamericano. Claro, yo hice una referencia ayer al respecto a esto y además son al margen de esto, paraguayos, bolivianos, etcétera, etcétera, y yo tengo una posición tomada y la dije claramente de que tenemos que privilegiar primero la necesidad de los autóctonos, de los que habitan, y fundamentalmente legalmente, pero esta costumbre de que a mí me tiene que dar también es parte de la dirigencia política. El viernes, no recuerdo, tuvimos aquí a una consejera escolar. Fue muy light, después lo reescuché el programa porque estaba como para agotar algunas cosas más y no te estoy pretendiendo que vos, con que algo que citaste claramente, que la provincia, por ejemplo, no manda los fondos necesarios para las refacciones edilicias. Yo creo haber preguntado, realmente, ¿para qué sirve un consejero escolar? Que a mí me parece muy liviana la fuerza de gestionar, justamente por el hecho de que me decía en aquella ocasión, bueno, tenemos que hacer un escrito, a veces viajamos, pero ¿con qué empujamos y exigimos de que se cumpla la obligación constitucional, provincial, de la educación, que tiene que ver en este caso de reparar inmediatamente algún problema edilicio, de los cuales hay muchos? El primer problema se da en que los equipos directivos no se preocupan por mantener la estructura edilicia. Muchos directores son directores de paso, no es como hace 15, 20 años que la directora estaba décadas. Hoy son muchos de paso, son muchos directores provisionales que no tienen el cargo asegurado, no son titulares. Si el equipo directivo no realiza la nota correspondiente, el pedido correspondiente al Consejo Escolar, para que el Consejo Escolar lo eleve, es muy difícil. Hay muchos colegios, no solo en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Los fondos son escasos y sobre todo son escasos en los distritos como San Isidro, Vicente López, San Fernando, Tigre, que son intendencias que están contra el kirchnerismo. Entonces, a Scioli lo presionan, y Scioli presiona en la única forma que tiene, que es económica. Entonces, se juega con la educación de los chicos. Pero no solo con la educación, hay colegios que, no en San Isidro, tampoco en Tigre, pero si te vas a zona sur, zona oeste, hay colegios que tienen serios riesgos de venirse abajo, literalmente. Hay colegios que están en muy mal estado, y los chicos van al colegio. Y son ciudadanos los chicos. Sí, son argentinos, o no son argentinos, no importa, pero son chicos, son chicos que están yendo a aprender. Entonces, ¿vos qué ejemplo le das con un techo que se viene abajo? ¿Qué ejemplo le das con un colegio que pierde gas? ¿Qué le estás enseñando al chico? Nada. Entonces, el equipo directivo no se preocupa, si no tenés una cooperadora fuerte, si no tenés un equipo directivo adecuado, lo que tiene el Consejo Escolar es muy limitado. Es muy limitado el poder que tiene el Consejo Escolar para arreglar. Sí, eso es lo que yo... Es limitado porque no tiene el poder, porque no tiene los fondos necesarios, porque los padres no colaboran con la cooperadora. Yo me acuerdo, yo tengo 36 años. Yo me acuerdo de cuando iba al colegio, iba a un colegio del Estado, a la 14 de Martínez. Y tenía una cooperadora fuerte. Cambiaron los directivos, te estoy hablando de década del 80. Y en el 90, 90 y pico, esa escuela tenía doble turno y cerró un turno tarde por falta de vacantes. Se cayó la cooperadora. Por eso te digo, o sea, es todo muy... Es Argentina, es la provincia de Buenos Aires, es todo muy complejo, no es tan fácil. La única forma es que desde arriba se privilegie la educación y que se deje de lado lo partidario, lo político, y se pelee realmente por una educación en serio. Vos sabés que, bueno, yo tengo a mí me enseñaron a pensar creo al menos, ¿no?
Escuchándote realmente me preocupa y cada vez más lo que tiene que ver con la educación. Seguramente hay un sector, vos hablaste reiteradamente de política, indudablemente que debe haber un sector de la política que necesita que esto funcione así. Yo no sé si fue casualidad o no, voy a hacer referencia a ello también después de la nota con la consejera escolar. Horas después me llegó del municipio de San Isidro, supongo que no solamente a mí, pero dije qué casualidad, ¿no? Referencia a la colaboración que brinda económicamente el municipio a través de Gustavo Posse, o de las directivas de Gustavo Posse, quiero imaginar, de resolver algunas cosas que son absolutamente potestad de la provincia. ¿Es cierto eso?